Y este mensaje yo le he titulado Una voz en el silencio. Una voz en el silencio. Y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 3, versículo 4 al 6. Lucas 3, versículo 4. ¿Versículo qué? 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá, diga conmigo, verá. Vamos, métale ganas, diga, verá toda la carne la salvación de Dios. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos serán suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Repite conmigo: una voz en el silencio. Cuando yo leo Lucas capítulo 3, versículo 4 al 6, el versículo nos está hablando de un personaje bastante interesante. La Biblia dice que Lucas estaba mencionando al profeta Isaías, y él dice que Isaías había hablado de un hombre llamado Juan. ¿Cómo se llamaba el hombre? Juan. Isaías estaba diciendo que había un hombre llamado Juan, que era una voz que clamaba en medio de un desierto y que avisaba de que venía un Mesías. Cuando yo leo esto, el contexto en el que estamos es de un hombre contando una historia acerca de que hace 700 años atrás había un profeta llamado Isaías, y este profeta Isaías, en medio de un caos, en medio de un momento difícil de la nación de Israel, se levantó a profetizar que 720 años después se iba a levantar un hombre que era una voz. ¿Quién era el hombre? Una voz. Pero yo quiero contextualizarte un poco para que tú puedas entender por qué Isaías hablaba de Juan el Bautista como una voz. Y quiero que puedas comprender que el plan de Dios es enseñarnos a ser una voz en medio del silencio. La Biblia dice de que cuando Dios levantó al pueblo de Israel, lo levantó con promesas. Usted ha leído esa historia. La Biblia menciona a un hombre llamado Abraham, y este hombre llamado Abraham fue levantado por Dios para ser el patriarca de la nación de Israel. Y este hombre Abraham se levanta con promesas. La nación de Israel comienza a crecer. Usted conoce esa historia. Luego son esclavizados en Egipto por 430 años. Ahí Dios levanta a Moisés, y luego Moisés, la Biblia dice de que sale como un libertador, saca a la nación con mano fuerte. Más o menos 3 millones de personas, escucha esto, 3 millones de israelitas, de hebreos, salen de aquel lugar con el fin de cumplir la promesa de Dios. Dios les había dicho que ellos eran una nación bendecida, una nación próspera. Dios les había dicho de que ellos iban a conquistar cosas poderosas. Pero la Biblia dice de que el pueblo, después de un tiempo, comenzó a hacer todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Y tienes que entender algunas cosas aquí. El asunto no tiene que ver tanto con lo que Dios había dicho sobre Israel, porque Dios tenía planes buenos para Israel. El asunto es que Israel no dimensionó las cosas que Dios tenía para ellos, y muchas veces al ellos no ver a Dios actuar en cierta forma,
se alejaron del propósito de Dios. Y aquí hay una problemática, y voy a estar en un modo muy pastor para enseñarte algo. Y es que muchas de las cosas que a nosotros a veces nos desaniman son creer que Dios no está o que no está obrando en nuestra vida. ¿A alguno le ha pasado que a veces pareciera que como que Dios obra en la vida de todo el mundo menos en la de uno? Como que Hércules Dios, yo soy el hijo de menos más. Y eso frustra a veces. Pero hay un problema, y es que tú y yo no podemos caer en esa línea de que estamos frustrados y nos alejamos de Dios, que es lo que nos ocurre muchas veces. Y te voy a abrir mi corazón. Yo llevo 15 años sirviendo al Señor. Nunca me he apartado para la gloria de Dios. Que yo te diga como que me fui, me alejé, me espeluqué. Que lo entendió. Y fui y hice, deshice y después volví. No. Pero muchas veces sirviendo a Dios en estos 15 años no he querido predicar, no he querido hacer nada, he querido mandar a todo el mundo a bañarse. Pero luego recuerdo de que Dios es un Dios fiel y que sus promesas siempre se cumplen, aunque a veces no lo veamos trabajar. Y la Biblia dice de que el pueblo comenzó a dudar y comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Se muere Moisés, se levanta un hombre llamado Josué. Te voy a hacer un panorama muy breve. Y este hombre Josué se levanta a conquistar reinos, se levanta a hacer la guía para que la nación conquistara cosas importantes. Y la Biblia dice que cuando se murió Josué, después de que el pueblo estaba muy entregado a Dios, se muere Josué, la gente comenzó a hacer lo que le dio la gana. Y entramos al periodo de los jueces. Danielita, y en el periodo de los jueces, la Biblia dice de que el pueblo comenzó a alejarse de Dios, se alejó de Dios, hacía lo que le daba la gana, adoraba a otros dioses, adoraba a los dioses paganos, adoraba a otras cosas de otros países, y Dios se alejaba de ellos, los dejaba que los oprimieran. Venían pueblos enemigos, los gobernaban, los maltrataban, violaban a sus mujeres, mataban a sus hijos. Y tú dices, wow, Dios es malo, porque escúchame aquí, Dios mío, voy a meter en un problema, no sé ni para qué dije eso. La gente dirá, wow, todas las cosas malas que están pasando, Dios es malo. No, Dios no es malo. El hombre se aleja de Dios. Dios sigue siendo Dios. Y alejarnos de Dios genera consecuencias. Quedamos expuestos ante la maldad que opera este mundo. Y la gente de Israel quedó expuesta. Y cuando ya se veían ahogados, cuando ya se veían en lo último, la Biblia dice que clamaban a Dios. Se parecen a nosotros, que nos creemos autosuficientes y poderosos. Yo puedo con esto. Y cuando nos vemos ahogados y nos vemos aquí, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios. Y la Biblia dice que eso pasó por muchos años. Se levantaba un juez, Dios levantaba un liberador, el liberador peleaba, vencía, les daba la victoria. Y cuando el pueblo tenía la victoria, duraban un ratico bien, se moría el juez y ¡pum!, se cachuchaba otra vez. Muchos años. Pero para resumirte esto, porque quiero llegar a algo importante. La Biblia dice de que el pueblo se aleja de Dios y es gobernado por un imperio llamado Babilonia. Babilonia los gobierna, los toma esclavos, los comienza a dominar. Comienza, escucha esto, a doblegarles. Les destruyó el templo. Su lugar de adoración se los destruyó. Las casas se las dañó. Los sacaron de su lugar. Fueron exiliados de su país. Y la Biblia dice, escucha, la Biblia dice de que ahora la nación de Israel, que tenía promesas grandes en Dios, se ve oprimida y se ve doblegada. Y ahí Dios comienza a levantar profetas. A levantar profetas que les daban ánimo, que les decían: enderecen el camino, vuélvanse a Dios, dejen de idolatrar a esto, dejen de hacer lo malo. Comienzan los profetas a levantarse. ¿Y sabes qué pasó? El pueblo no hizo caso. Y llegó un día, y esto es, creo que cuando yo leo estas cosas, esto a mí me entristece, que la Biblia dice que se levantó un hombre llamado Malaquías. Fue un profeta menor, porque escribió menores profecías. Y dice de que
Dios levanta una palabra profética y le dice: ustedes todos están haciendo lo que ustedes quieran, pero está bien, tranquilos, yo no voy a hacer nada, yo no diré nada, hagan lo que ustedes quieran, está bien. La Biblia dice que después de que Dios, te parafrasea eso, léete Malaquías y vas a entender. Dios se cayó 400 años. Habían profetas, pero Dios no le hablaba a los profetas. Habían sacerdotes, pero Dios no le hablaba a los sacerdotes. Imagínate cómo sería que si Dios en este tiempo usa a un pastor, una pastora, un líder para hablarnos y hacemos lo que nos da la gana. Ahora imagínate que Dios no hable. ¿Qué llevó a Dios a callarse 400 años? Diga conmigo, una voz en el silencio. Dios se encarga de no hablarle a su pueblo por causa de su pecado, por causa de la idolatría. Dios lleva a no hablarle a su pueblo por causa de que su corazón estaba rechazando la voz de Dios. Y cualquiera diría: Dios se cansa entonces. ¿Será que Dios se cansará algún día de hablarme y hablarme? Yo hago lo que me da la gana y hablarme. Dios no se cansa, pero sí deja que muchas veces tú y yo no escuchemos su voz para ver hasta dónde vamos a ir. Es como la frase de mamá que a ninguno de nosotros nos gusta, de mamá o de papá. Bueno, haz lo que te dé la gana. Mira, cuando un papá o una mamá le dice a uno: haz lo que te dé la gana, prepárate, papi. No hay más desayuno en la cabeza. Amén. Yo no sé qué es eso, yo siempre fui un buen hijo. Cuando un papá o una mamá le dicen a uno: haz lo que te dé la gana, los primeros días, al garete todo el mundo. Pero después de que pasan los males, ay, mami, no me digas nada. Imagínate a Dios en esa situación. Hagan lo que les dé la gana. Pero te pregunto a ti: ¿tu mamá realmente te deja hacer lo que te da la gana? Ella te deja, pero como te pase algo, ¿qué pasa? Si es una buena mamá y un buen papá, siempre va a estar para ti. Y aunque Dios se calle, siempre va a estar para nosotros. 400 años de caos. La gente comenzó a vivir desenfrenada. Profeta Iván, la gente comenzó a hacer lo que le daba la gana. Pero ocurre algo que es donde yo quiero centrarme hoy. Porque es que a veces uno cree, porque creo que la mayoría de veces hemos pasado un silencio de Dios, donde Dios le habla a todo el mundo y a uno no. Pareciera como que Dios viene y va de silla en silla, poniendo la mano, soltándote una palabra. Te mira: I'm sorry for you. Señor, ¿y yo qué estoy haciendo mal? Pero Dios siempre tiene un plan. Hoy quiero llevarte a que comprendas que hasta los silencios de Dios hacen parte de su plan. Esa hojita que está ahí hace parte de un plan. Porque mientras el pueblo está en 400 años de silencio, mientras los profetas no escuchan a Dios, mientras cada quien hace su vida, mientras los sacerdotes hacen lo que les da la gana, la Biblia dice que había una pareja allí en un lugar de Israel, una mujer llamada Elizabeth, un sacerdote llamado Zacarías, que eran estériles, que esta pareja no podía tener hijos, que eran la vergüenza porque no eran fructíferos. En aquella época el no tener hijos era el sentido de vergüenza, que eran la vergüenza de la gente. La Biblia dice que un día
Zacarías estaba sirviendo como sacerdote en el templo. 400 años que Dios no hablaba, Dios no decía nada. Pero un día, Luisa, un día cualquiera, Zacarías está en el templo y de repente se le apareció el ángel Gabriel. Y le dice: hey, Zacarías, tú y tu mujer van a tener un hijo. Y este hijo tuyo va a ser la voz que va a romper el silencio. La Biblia dice de que Zacarías se quedó impresionado, pero el ángel le dijo: te vas a quedar mudo hasta que esto se cumpla. Le da la noticia de que va a quedar embarazada, pero él estaba en silencio también. Si Dios te ayuda. Pero el ángel le dijo: quiero que sepas que el bebé que tú vas a traer al mundo, que tu esposa va a traer, él va a preparar el camino del Señor. Y le dijo: tu hijo será grande, porque delante de Dios él será grande. Y él tendrá el espíritu y el poder del profeta Elías y hará volver el corazón de los padres a los hijos. Le dijo: tu hijo va a ser importante y ese hijo romperá el silencio que hay. Ese nacimiento de tu bebé causará que el cielo vuelva a hablar. Eso se convirtió en un motivo de esperanza para Zacarías. Porque quiero decirte que en medio del silencio necesitamos aprender a escuchar. El problema no es que Dios no hable. El problema es que muchas veces Él habló y no nos dimos cuenta. Yo siempre digo esto. Un día lo aprendí en una iglesia. La Biblia dice de que cuando Jacob tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, él se levanta y él dice: ciertamente Dios está en este lugar. ¿Y qué? Yo no lo sabía. Y así nos pasa a la mayoría de nosotros. Dios nos está hablando, pero no entendemos, no prestamos atención. Y la Biblia dice de que en medio de eso comenzó a crecer Juan el Bautista. Paralelo, también sucede el milagro de Jesús en María, pero me quiero enfocar en Juan. Porque te voy a enseñar 4 cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Real Madrid 0. Me tienen que aguantar toda la noche. 4 cosas que nosotros necesitamos aprender hoy acerca de cómo escuchar y ser una voz en medio del silencio. Porque el silencio, escúchame, el punto número 1 es: escucha el llamado de Dios en el silencio. Quizás hoy tú te encuentras en un silencio. Quizás hoy tú sientes que Dios no habla, que Dios no hace nada a tu favor, que las puertas no se abren, que la situación en casa no mejora, que la situación económica no mejora. Quizás tú sientes que tus emociones todavía no se arreglan, que en tu vida todo va mal, que todo te está saliendo de mal en peor. Ahí Dios puede llamarte todavía. Tengo noticias para alguien que hoy se encuentra en un silencio. Necesitas aprender a escuchar el llamado de Dios en medio de ese silencio. Pastor, ¿y cómo lo hago? Tú tienes que saber que el silencio es lo que Dios usa para preparar voces poderosas. Espérate, aquí te lo voy a barajar. Antes de que Juan se convirtiera en una voz poderosa, ¿sabes qué pasó? Que Juan comenzó a crecer. Y la Biblia dice de que cuando Juan comenzó a crecer, él inmediatamente no se convirtió en el profeta Juan el Bautista, no. La Biblia dice que el tipo se fue a vivir al desierto. Comenzó a vivir en soledad. Comenzó a vivir en caos. Comenzó a vivir solo, apartado de la bulla, del ruido del mundo. Y en ese momento de silencio, Dios lo estaba preparando. Escucha, nuestros momentos de silencio, cuando parece que Dios no habla, solamente necesitamos aprender a discernir su voz. Porque en los periodos de silencio, Dios está formando en nosotros un corazón sensible a su voz.
Tú tienes que comprender algo. Y es que los momentos de silencio que vivimos nosotros, Dios los está usando para que nosotros en nuestro corazón nos preparemos para poder escuchar realmente su voz. ¿Cómo así? Cuando no está el pastor, cuando no está el líder, la líder, cuando no está la pastora, cuando no está tu mamá, cuando no está tu papá, cuando no están tus amigos, cuando te sientes solo, te sientes sola, que te quieres morir. No te mates. Aló. Aprende a escuchar, porque posiblemente Dios te quiera alejar del bullicio. Yo siempre he dicho de que la soledad a veces no es mala. ¿Sabes por qué? Porque en la soledad es donde aprendemos a escuchar su voz. Porque hay tanto ruido afuera haciendo eco que Dios dice: te necesito a solas, y te voy a quitar la gente, te voy a quitar al pastor, a la pastora, a tus líderes, a tus amigos, te los voy a quitar para que te quedes solo, te quedes sola, y ahí sí tú aprendas a escuchar mi voz. Es por eso que hay un pasaje en la Biblia que dice que te llevé al desierto para ir probar tu corazón. Literalmente Dios está diciendo: te llevé a la soledad para que aprendas a escuchar mi voz. Quizás hay alguien aquí en esta noche que se siente en silencio. Tengo noticias. Dios está preparando tu corazón para el llamado que tiene contigo. Escucha. Juan ahora está solo. Hay un periodo de silencio a nivel nacional. Dios no habla. Pero el silencio no era la ausencia de Dios. Escucha, aquí voy a... Dios mío. El silencio no era la ausencia de Dios. El silencio era el espacio donde Él preparaba el corazón de Juan para hacer una poderosa voz. Dios mío. O sea, te lo voy a repetir. Silencio no es que Dios no esté. Silencio es el espacio donde Dios prepara mi corazón para yo ser una voz poderosa. No es que Dios no esté en tu vida. No es que Dios se fue de tu lado. No es que Dios te abandonó. No, Él está ahí, aunque esté callado, está preparando tu corazón para que tú seas una voz poderosa. Por eso que hay un salmo, el Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay veces, Jainer, donde necesitamos quedarnos solos para conocer a Dios. Y tú sabes de lo que te hablo. El bullicio de la gente no te ha dejado escuchar a Dios. Y Dios te dejó solo. Te duele, no lo entiendes, no lo comprendes, pero Dios te trajo hoy para decirte: estoy contigo, pero estoy en silencio, porque estoy preparando tu corazón. Es ahora donde tú tienes que aprender a escuchar su voz y tomar la decisión si escuchas la voz de Él o sigues escuchando el bullicio del mundo. Es que Dios prepara nuestro corazón en medio del silencio. El problema es, Iván, si estamos dispuestos a escucharlo. ¿Será que realmente estamos dispuestos a escuchar a Dios en medio de ese silencio? En estos días yo posteé la canción, tenía años que no la escuchaba. El sonido del silencio. El que no quiero escuchar es aquella noche. Me llamo Diomedes, pero no soy Diomedes. Nadie quiere escuchar ese silencio. Nadie. Pausa un momento. ¿Usted ha escuchado alguna vez el silencio? ¿Alguien lo ha experimentado alguna vez? Cuando se va la luz, no sé, yo lo discierno como un silbido, así como
¿alguien ha experimentado alguna vez el silencio de su habitación? Que puedes tener gente adentro, pero no escuchas nada. Nadie quiere experimentar ese silencio, pero ese silencio es necesario para que escuchemos la voz de Dios en medio del caos. Porque los silencios preparan nuestro corazón para el llamado que Él tiene con nosotros. Entonces, escúchame acá. ¿Cuántos puntos te dije que son? Número 2. ¿Qué hago en medio del silencio? Aparte de que Dios prepara mi corazón. Llénate del mensaje correcto para hablarlo. Aquí voy a golpear un poco. Llénate del mensaje correcto para hablarlo. Juan no hablaba por sí mismo, sino que su mensaje era completamente centrado en Dios. Era una voz que proclamaba el arrepentimiento y preparaba el camino para el Mesías. Para tú y yo ser una voz de impacto, primero debemos llenarnos de la palabra de Él y del mensaje correcto. ¿Cómo así, pastor? En medio del silencio, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Porque ¿cómo yo voy a hacer una voz si no sé qué voy a decir? Es por eso que hay gente que se suben aquí y dicen 3 locuras y ellos creen que están bien, porque 2 locos que tampoco saben dijeron amén. No eso, porque eso no le gusta al mundo. ¿Tú sabes por qué la mayoría de nuestros jóvenes le dicen amén a cualquier loquera que postean por ahí en las redes? Porque no están llenos del mensaje correcto. Te voy a soltar algo que Dios mío, voy a muchas cabezas aquí. Hoy en día hay más predicadores motivacionales que entendieron el código de las redes y saben que hablar de cacho, de novio, de amistades y de vaina da más likes y más views. Y ese es su mensaje todo el tiempo. Y eso es lo que más comparte la gente. Qué silencio. Pero cuando tú tienes el mensaje correcto, a ti no te mueve alguien que solamente habla de tus emociones. Es por eso que tú y yo necesitamos aprender la palabra de Dios. Es por eso la insistencia que tenemos de que tú estudies, de que te prepares con la palabra, de que vengas a estudiar al MEC. Pastor, ¿qué es el MEC? Ministerio de Educación Cristiana. Aquí gratis te enseñamos la Biblia para que no estés diciéndole amén a cualquier loco por ahí. Porque suene bonito y suene bacano no quiere decir que sea la verdad de Dios. Y hay gente que está escuchando voces incorrectas. Pero para tú poder ser una voz necesitas tener el mensaje correcto. Para que puedas hablar con convicción. Juan, escúchame, cuando Juan se paraba en medio del desierto, a las orillas de los lagos, de los ríos, Juan se paraba con convicción y él decía: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De dónde Juan sacaba eso? De lo que aprendía, de lo que estudiaba, del rollo, de lo que él comía y se alimentaba. Vamos a tomar un ejemplo de una discípula, ya está aquí. Y un día nos contó que ella no sabía por qué la gente se acercaba a contarle sus cosas y cómo ella fluía y le decía cosas. Yo no sabía que yo sabía tanto. No es que tú sepas tanto, es que te rodeas de gente que habla ese lenguaje, que habla la palabra de Dios, y de tanto tú escuchar palabra de Dios, palabra de verdad, tú tienes un depósito en ti, puedes darle a otros. Pero hay gente que se acerca a ti a pedirte un consejo y tú te rascas la cabeza y tú dices: ni yo me sé dar consejos para mí mismo, porque no tienes palabra. Yo sé que todos los mensajes que a ti no te gustan, pero te dije que venía a modo pastor.
Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para escuchar el silencio. ¿Sabes qué es esto? ¿Tú sabes qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero habla. ¿Qué es? Una Biblia. ¿Y qué es la Biblia? ¿Por qué te mueres entonces para que yo te ponga la mano y te diga algo? ¿Por qué esperas que vengan profetas de afuera y te digan el color del calzoncillo? ¿Por qué? Que te digan la cédula, te digan esto. Eso no sorprende. Y yo amo que eso pase. Me encanta. Tenemos amigos profetas que son gente genuina. Pero si tú realmente amas a Dios y su palabra, el silencio se rompe cuando estudias esto. Yo sé que esto no te gustó porque te di la yugular. ¿Sabes por qué la mayoría de gente va a los eventos proféticos? Porque quieren escuchar a un hombre que les digan cosas y eso los sorprende. ¿Y sabes por qué te duermes cuando escuchas la palabra de Dios? Porque esta sí te cambia la vida. La gente vive emocionada pero no transformada. Oye, la gente vive emocionada pero no transformada. Necesitamos jóvenes aquí que amen escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. ¿Tú crees que esta dinámica que hemos hecho aquí durante este mes es para que tú te motives a amar la palabra de Dios? Yo quiero que Dios me use. Yo quiero ser una voz. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? Pero cuando estudias la palabra, llamas la palabra, tienes autoridad de las cosas que vas a decir. ¿Sabes por qué? Porque la palabra habla de todos los temas de la vida, habidos y por haber. Sonríeme, por favor. Mira que está a tu lado y dile: el pastor nos mandó a estudiar. Vamos, dígaselo. Número 3, porque ese punto no te gustó. No, papi, que vas a mandar a estudiar más, Ricardo, si él te puede enseñar a ti, varón. Número 3. Sé fiel y valiente en medio del caos. Papi, ponte romántico ahí. El sonido del silencio, ¿sí? Para que la gente ya suelte como que tenso. Quedaron como, sentí la presión. Vamos aterrizando. Diga conmigo: necesito. Y te quedaron tensos. Alza la voz y necesito ser fiel y valiente en medio del caos. Juan el Bautista, escucha eso, no tenía miedo de decir la verdad, incluso cuando esa verdad iba en contra de lo que las autoridades querían escuchar. Se mantuvo firme en su misión de llevar arrepentimiento y conversión, aun cuando su vida estuvo en peligro. Si queremos ser una voz en esta generación, necesitamos ser valientes y fieles al mensaje de Dios, aún en medio de la oposición. Escucha. Yo no sé para qué traje este mensaje. Dios no quiere que tú seas la voz más popular. Dios quiere que tú seas la voz más fiel. Porque la gente, por querer ser la voz más popular, se adapta al sistema. Te lo dije ahorita. Que como esto es lo que está pegado y lo que a la gente le gusta escuchar y lo que produce views y lo que produce likes y lo que llama la atención, eso es lo que yo voy a hablar. Si en las redes se habla de esta forma, yo voy a hablar de esta forma. A mí me pasa. A mí me pasa muchas veces que yo termino hablando como todos estos pelados. Que malo H, que Jason. Y Dios
bueno, padre. Malo hablar. Pero Juan, ¿sabes qué hacía Juan? Iba en contra del sistema porque a él no le interesaba ser popular. A él le interesaba ser fiel al que lo había llamado. Yo hoy he podido traer un mensaje para darte soguito y que de pronto te fue mal en toda la semana y tú dijiste voy a ir el sábado a la iglesia porque va a predicar mi pastor y Dios me va a hablar y voy a llorar y voy a descargar. Lo siento, no quiero ser popular, no me interesa ser de ese tipo de pastores que todos tienen en su iglesia porque su mensaje agrada a todo el mundo, lo siento. Yo quiero ser una voz que cuando yo llegue al cielo el Señor me diga buen ser siervo fiel, aunque a ti no te guste. Pero estos son los mensajes que cambian. Deja de querer agradar a la gente. Deja de querer hacer lo que la gente hace. Ya, salte de ese cascarón en el que el sistema quiere meter a la gente. ¿Sabes qué hacía Juan? Cierto día vino el rey del momento, el que estaba gobernando, el gobernante del momento. Tenía a su mujer, pero se acostaba con la hija de la mujer. De repente, Juan lo supo y venía la carroza. En ese entonces había carrozas. Y se paró a un lado del río, del camino. Comenzó a gritarle: arrepiéntanse, par de cachones. No, mentira. Voy a repetirlo, me tiré el mensaje, ¿vale? Arrepiéntanse y conviértanse. Lo que están haciendo. Y comenzó el manatán. La vieja se ofendió. No parece la Rosa de Guadalupe. La vieja coge la madre. ¡Ay! Y llegó donde el marido del padre. Mira, que el bautista ese comenzó a decirme esto, que yo era esto. Quiero que me dé su cabeza en una bandeja de plata. Yo, ¿cómo lo voy a matar? Bueno, se quedó así. La vieja cumplió años. Y la vieja comenzó a meter casquillo. Y la esposa le dijo al rey: mira, cada que hay cumpleaños ella, tú le das un buen regalo, dale lo que ella quiera. Mira eso, dale lo que ella le pida. Bueno, no me voy a negar. ¿Qué quieres? La cabeza del bautista. Como dirían los puertorriqueños, ancho, mano. ¿Sabes qué pasó? Apresaron a Juan. Y a Juan no le importó. ¿Sabes por qué? Porque él simplemente quería ser una voz que rompiera el silencio. En estos días, estoy hablando serio, en estos días en los que estamos, en estos tiempos tan malos en los que estamos, necesitamos jóvenes que sean voz. Ya está bueno de que te dé pena ser evangélico del colegio, de la universidad, del barrio. Ya déjate de esa vaina. Ay, es que me da cosas. ¿De qué cosa? ¿De qué? Predica, habla, vive. Iba a decir, vive tu vida. Vive la vida. Mírame. Ya deja de aparentar lo que no eres. Sé real, sé genuino. Aunque eso te cueste que te dejen de seguir en las redes. Aunque eso te cueste dislikes. Aunque eso te cueste que amistades se vayan. Ya deja de agradar a la gente. Porque el día que tú le embarres, la gente que te aplaude es la gente que te crucifica. Ya yo me dejé de esa película. Cuando uno lo abraza, uno lo besa, mi pastor, mi no sé qué. ¿Sabes qué pasa? El día que tú les des la oportunidad y les abras un poquito de tu intimidad, van y lo vociferan. Ya yo prediqué de eso. Amén. Y te dañan. Ayer, hace 2 días, tuve pelea con un man por redes. Y me encanta pelear en redes. Yo soy burguero. A mi Dani me regaña. Óyeme, el tipo
un salmista de la ciudad, que es un hombre de Dios íntegro, por ser músico le gusta Luíster. ¿Cómo canta Luíster? Yo qué culpa tengo que el man es cantante y le gusta como Luíster canta. Y el man salió en un video cantando: si necesitas espacio, su esposa, su misma esposa, lo grabó en una historia y lo subió. Amor, me siento feliz de verte, que no sé qué. Vino ese hijo del diablo y voy a coger el video y lo voy a postear porque eres un hijo de Satanás. Capturó la pantalla de la historia y la puso en su muro para viralizarlo. Óyeme, eso es tener el diablo metido en el corazón. Nada más para hacer lo que da el mal. Nada más para ganar views. Nada más para... Escúchame, cuando tú no sabes el propósito que tienes, te pegas al sistema. Entonces, como no puedes pegar las canciones de él, porque es malo hablar. Sí, yo me controlo, yo no voy a... Escúchame, corta del sistema. No dañes a la gente. Salte de esa línea que el sistema quiere. Yo siempre regaño a los pelados, a las peladas del grupo, a los muchachos. Le digo, ya, deja de estar tirando puya en redes, deja de estar etiquetando, deja esa película. Usa lo que Dios te dio para bendecir a la gente. Tienes 80,000 seguidores, predica, porque yo no tengo 80,000, solo tengo 5,000. Yo casi hago una imagen 5K. Si tienes 30,000, úsalos. Pero sé la voz, aunque te cueste. Tú sabes que la recompensa viene de allá. Tú sabes qué bonito es que Dios te diga: hey, te entregué. Escúchame, en serio te voy a decir eso. Que Dios te diga: te entregué la capacidad de llegar a mucha gente y la supiste aprovechar. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de ser fiel en medio del caos. Último punto. 4. ¿Tu número qué? Llama a otros a preparar el camino para Jesús. ¿Sabes Juan qué hizo? Preparó el camino para la llegada del Mesías. Y de la misma manera, tú y yo, nuestra misión es llevar a otros a conocer a Jesús. Tú no salvas a nadie, yo no salvo a nadie, pero somos la voz que guía a otros hacia el Salvador. Te voy a decir algo, ya con esto cierro. Conviértete en un testimonio para que otros quieran conocer a Jesús. Yo siempre lo digo y lo reafirmo. Estos auditorios se llenaran más si tú fueras una voz. Tengo a Argy y a Yarlin aquí. No todo el tiempo le decimos: compartan la imagen del grupo, compartan la imagen del grupo, compartan la imagen del grupo a mitad, compártanla. No es por parandulear, es para que la gente lo vea y pueda llegar y recibir una palabra. ¿Ya tú compartiste el flyer de hoy? Porque yo manejo la cuenta y yo sí quiero compartir. A mí me encanta cuando ustedes comparten versículos y frases y bendicen a la gente. ¿Tú sabes cuánta gente a mí me escribe? Pastor, no sé qué, esto, lo otro. Esa frase me llevó, ese video. En estos días yo me puse feliz. Hace como 3 días superé los 1000 en TikTok. Yo dije, se me pegó un video. ¿Y tú sabes para qué yo quiero eso? Yo no quiero eso para hacer plata. Aunque si me da plata. ¿Quién soy yo para negarme? Pero un video que puse en estos días acerca del ego me llevó a 17,000 reproducciones en TikTok. Y ¡ayala! Me invitaron a un TikTok Live el lunes, los invito. Para que cuenten mi testimonio, serio. 8:45. En mis redes, síganme. Yo les pongo el flyer. Lunes en TikTok, 8 de la noche.
Óyeme, si la gente está usando TikTok para estupideces y están ganando plata, les dan premios y viajan, porque yo no puedo usar TikTok para mostrar al que me cambió la vida. Usa lo que Dios te dio para testificar de su poder. Y si son las redes, si es tu habla, si eres comunicador social, si eres alguien que atiende a las personas, si manejas InDriver, usa lo que Dios te dio para hablar de tu testimonio, para bendecir a otro. Conviértete en la voz que guía a otro a Jesús, pero ya no te calles más. Este mundo está en silencio y necesita de una voz que hable. Yo creo que esa voz está aquí hoy. Yo creo que tú eres la voz para sacar el silencio de tu casa, la voz que va a cambiar la situación en tu familia. Tú eres la voz que Dios quiere usar en este tiempo para traer transformación. Nada de lo que has vivido es en vano. Todo lo que has vivido es parte de lo que Dios quiere usar para que seas la voz, para que levantes a otro, para que animes a otro. Conviértete en la voz en este silencio. Tienes que irte de aquí retado hoy. Pastores, que yo me he equivocado. Pastores, que yo he tropezado. Pastores, que esto. A mí no me importa. A mí no me importa tus errores. A mí no me importa lo que has hecho. Todo lo que has vivido hace parte de la preparación de tu corazón para que te conviertas en la voz de esta generación, para que les digas a otros: si Jesús lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Estuve en silencio, estuve en depresión, estuve en ansiedad, me dejaron solo, estuve en momentos difíciles, pero soy una voz y quiero que lo sepan. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Tu depresión no fue en vano, tu ansiedad no es en vano, lo que estás viviendo no es en vano, que te hayan botado del trabajo no es en vano, que hayas perdido una relación no es en vano. Todo es parte del propósito de Dios, para que seas la voz que clama en el silencio y le digas a otro: el Señor te puede levantar así como me ha levantado a mí. Conviértete en la voz en medio de este silencio. Dios está buscando jóvenes que no solo escuchen su voz, sino que estén dispuestos a hacer su voz en este tiempo de silencio y oscuridad. Te voy a decir algo y ahora sí me voy. La historia de Juan el Bautista nos enseña que aún en los tiempos de mayor oscuridad y silencio, Dios está trabajando para cumplir su plan. Aunque Dios parezca estar en silencio, Él sigue teniendo el control. ¿Tú sabes cuántas veces yo he creído que Dios ha soltado el control de mi vida? Y yo, Señor, pero en medio de todo eso, yo sé que Él está trabajando para cumplir su plan. Y que el silencio no es la ausencia de Él. El silencio es el preludio de una intervención más grande. Te lo voy a decir, escúchame. Y quiero que si vas a anotar, anótalo. Si vas a grabar, graba, pero quédate con esto. El silencio de Dios es la antesala de cosas grandes. Los silencios de Dios son el preludio de algo mayor. Los 400 años de silencio fueron el preludio de más de 2000 años de gloria. Alguien tiene que saber que si hoy está en silencio es porque Dios te está preparando para algo grande, para algo mayor. Hoy vine con noticias para alguien. El silencio te está preparando para una gloria que te va a visitar, que te va a marcar, más nunca serás igual después de eso. El silencio es el preludio. Por eso, cada vez que estés en momentos de oscuridad y de silencio, no te quejes, no reniegues, no te frustres. El silencio es el antesala de cosas grandes.
cosas grandes se construyen en silencio. Y haz y permite que la gloria que viene haga el ruido de tanto silencio. No le demuestres a nadie que quizás hoy estás en silencio. Pon tu mejor cara, pon tu mejor pinta, échate tu mejor perfume, compra tu mejor gorra, camina, predica con estilo, con flow, y deja que el ruido de la gloria hable por ti mañana. Diga conmigo: yo soy la voz en el silencio.